Saludos Honduras, es un privilegio para nosotros estar de nuevo con ustedes en la pantalla líder de Televicentro. Hace un par de semanas, este país ha sido sacudido por el juicio en contra del exdiputado Juan Antonio Hernández, alias Tony, hermano del presidente de la República en el Distrito Sur de Nueva York. Se han generado una serie de comentarios y de reacciones de todos los actores de primera línea de la vida del país. Empresarios, políticos, analistas, periodistas, etcétera, todos han tenido algo importante que decir. Hoy queremos nosotros abordar el tema con la serenidad y con la inteligencia de una lideresa de este país que ha participado en la vida empresarial de Honduras, en donde se mantiene activa desde hace mucho tiempo, y en la vida política del país. Y sus razonamientos y sus análisis pueden servirnos de mucho para entender las cosas. La doctora Juliet Handal de Castillo está con nosotros esta noche en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari. Nuestra invitada es doctora en Química y Farmacia de la Universidad Nacional. Fue catedrática en ese mismo centro de estudios en 1975 y 1990. Es la primera mujer que fue presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada entre el 2000 y el 2002. Fue secretaria de Estado en los despachos de Economía y Comercio en el 2002 en el gobierno del presidente Maduro. Coordinadora de la Coalición Patriótica de Solidaridad entre el 2004 y el 2012. Fue candidata a designada presidencial en el Partido Libertad y Refundación en el año 2013. Es cónsul general de Suecia y es miembro de la Plataforma Ciudadana. Doctora Juliet Handal, es un gusto que usted esté aquí. Bienvenida al programa. Muchas gracias, licenciado Vanegas. Para mí es un gustazo estar aquí también. ¿Me permite que mientras conversemos yo elabore una caricatura en su honor aquí? Claro que sí. ¿Tiene alguna pretensión en particular con el dibujo o me deja en libertad? Lo dejo en libertad. Muy bien, siendo usted tan guapa, va a ser una complicación, siempre es una complicación para un caricaturista elaborar un buen dibujo, pero trataré de honrarla como usted se lo merece. Muchas gracias. Voy a elaborar aquí un boceto previo y después le entramos a los detalles y agregamos un poco de color y eso para volver hermoso el dibujo con el que le honramos. Gracias. Doctora, ¿son días difíciles para Honduras? Súper difíciles. Y los hondureños no podemos evitar estar muy tristes. Y también hasta cierto punto indignados. Porque creemos que cuando se dan este tipo de situaciones, yo creo que aquí tiene que prevalecer el tema de humildad, de aceptar las cosas, de hacer a un lado los sentimientos que a veces nos surgen y pensar sobre todo en nuestro país y en la responsabilidad que cada uno tenemos, sobre todo cuando ocupamos posiciones. ¿Puedo colegir de sus palabras que es algo más que un juicio contra un compatriota? ¿Qué pasa en esta nación? Lo que pasa es la consecuencia, o mejor dicho, la evidencia que ese juicio pone, cuando claramente y en forma vergonzosa, podríamos decir, una fiscalía, la más famosa e independiente en los Estados Unidos, como es la Fiscalía del Sur de New York, nos dice prácticamente y muy claramente que en Honduras no existe un imperio de la ley, que en Honduras no hay justicia, que las instituciones no funcionan, que hay colusión de instituciones y de que definitivamente lo que le pase a Honduras no importa. Eso es lo que han demostrado quienes toman decisiones. Pero la clave de todo esto, y todo viene, porque de verdad, y aquí
se viene diciendo. Yo he conversado con personas que tienen un doctorado en Derecho Constitucional, con gente que tiene fundaciones para que haya justicia en el país. Todo el problema de nuestro país radica en la falta de justicia. No hay imperio de la ley, no hay respeto a las leyes, no hay respeto, mucho menos a la Constitución, hay impunidad. Y todo eso es lo que hemos venido viviendo todo este tiempo. Y tuvo que ser alguien de afuera que nos lo diga o que lo ponga en evidencia, porque aquí, a pesar de que hay buenos hondureños y hondureñas que constantemente están haciendo estudios, que están haciendo críticas constructivas, pues no se oyen. Ha imperado el decir yo voy por aquí y nadie me detiene. Eso no puede ser. Yo creo que cuando hay denuncias como las que ha habido en nuestro país, porque este caso se llevó a juicio fuera de Honduras, pero lo que ha habido aquí y las denuncias, por ejemplo, de la MASI, del Consejo Anticorrupción, ¿qué resultados han tenido? ¿Qué condenas han habido que decimos, bueno, aquí sí se castiga el delito, lógicamente debidamente comprobado, pero aquí qué condenas? Aquí son escándalos, pero lo más triste es ver cómo la gente denunciada en un acto, podríamos decir, sí, o denunciada en actos ilícitos, más bien se forman una coraza, se agrupan y hasta cambian leyes o tratan de cambiar, como el penoso Código Penal que fue aprobado, con la excepción de algunas personas en el Congreso Nacional, que hay que felicitarlas. Y no digamos ahora, mire, no solo se juntan para buscar la defensa ante una debilidad institucional de la justicia de Honduras. Eso iba a preguntarle. ¿Usted intuye que cuando el jurado dijo, este señor es culpable de la comisión de estos 4 delitos, y cuando se revelaron toda aquella gama de barbaridades en ese juicio, de unos y de otros actores, también se está censurando a la institucionalidad hondureña, que nunca toma cartas en el asunto sobre esos compatriotas a los que se les abre el juicio fuera? Y que guarda silencio, porque el silencio en estos momentos, no solo a nivel de poderes, o mejor dicho, de poder judicial o de instituciones de justicia, el silencio se está viendo en muchas instituciones. Pero yo le hablaba de lo que pasó antes de ese juicio, las denuncias aquí de la MASI, las denuncias, los casos de Pandora y todo eso. Dígame si ha continuado eso, si ha habido una condena, si se ha investigado bien, porque yo entiendo que si hay denuncias, los denunciados ¿sabe qué deben de hacer? Por ética y por moral y por respeto a ellos mismos. Deben de dejar que el curso de las investigaciones continúe y hacerse a un lado. Pero aquí sucede todo lo contrario. Y si no, dígame usted que fue protagonista en una decisión reciente del Congreso Nacional de la República para volver a imponernos la inmunidad. Y quiero aprovechar la oportunidad para felicitarlo. Ya se lo había dicho, pero quiero hacerlo públicamente, porque fue uno de los pocos diputados, junto a otras y otros diputados, que dijeron esto no puede ser, es un retroceso. No sé si usted leyó recientemente, hace unos días, el Twitter de Monseñor Garachana. Fabuloso. Dice, una vez más, aquí estamos, no lo digo en estas palabras exactas como las de él, que lo dijo también, pero mis respetos para él, no porque soy católica, que yo respeto todas las religiones, pero la Iglesia Católica se ha destacado en estos momentos difíciles. Y Monseñor Garachana ha dicho
la impunidad, la corrupción, la impunidad y la inmunidad forman un trío. Y él está condenando eso y está diciendo, pero tengamos la fe, sigamos luchando, sigamos denunciando, porque algún día brillará la luz para traer la paz a Honduras de nuevo, porque no la tenemos. Y quienes han causado esta intranquilidad y este sentimiento que tenemos generalizado, deberían de reflexionar y decir, yo soy el causante. Como le digo, por respeto a ellos mismos, me hago a un lado. Por respeto a sus familias, por respeto a sus partidos. Usted ve ahora, con este juicio, cómo cantidad de personas del mismo partido de gobierno, cuando usted habla con ellos, pero son personas decentes, porque en todos los partidos hay personas decentes. Y yo no digo todo el partido de gobierno son unos narcos, como les dicen a veces. Hay gente buena que está avergonzada y que está callada. No tengo Muchos duda de están, eso. sí, y lo he platicado, o sea que lo que estoy diciendo no es algo que me lo estoy inventando, Claro. es algo que se siente. Sí. Porque de verdad nunca habíamos tenido esta situación, como lo decía hace poco, un político también reconocido en nuestro país, Del Pino, decía, en mis 50 años que tengo de participar en política, jamás había visto lo que estamos viendo. Así dicen algunos expresidentes de COEP. Recientemente nos reunimos algunos para que haya una salida, para que nos pronunciemos y digamos, esto no puede seguir en nuestro país. Es un tema ya no solamente de país y del interés en resolver la parte económica, política y social, se trata de la parte moral. Los hondureños nos sentimos, ¿qué le digo? Nos sentimos, no sé qué palabra emplear, pero nos sentimos muy mal. No la palabra abochornados, indignados, abusados. Y todo esto puede traer consecuencias mayores a las que hemos vivido todos estos años. Mire, la década... Antes de hablar de esas repercusiones, sí, que seguramente se van a plantear en varios ámbitos de la vida, ¿cuándo se nos cayeron las instituciones, doctora? Desde hace mucho tiempo, y se cayeron desde que no se respeta la Constitución de la República. La crisis crece, y así dicen los estudiosos, porque yo no soy especialista en esos tipos de análisis, pero los estudiosos en historia, organizaciones que lo hacen, hondureños dignos y buenos que son censurados, lo han dicho, aquí se ha respetado cuando hubo la reelección. Digámoslo así, si es clarísimo, ahora muchos dicen, ¿por qué aceptamos? Nosotros tenemos la culpa, ¿por qué la permitimos? Y antes de eso también, cuando se destituyen a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, y eso pues trajo repercusiones a nivel internacional. Ahí se probó que con el poder se puede hacer lo que sea y que la Constitución y las leyes no importan. Y eso dio paso a que se fuera deteriorando aún más la institucionalidad y que la politización de las instituciones se volvió algo muy normal. A mí me toca esta institución, a mí me toca poner a este y esto, tantos magistrados. Sí, entonces, ¿qué decirle?
los hondureños en todo este tiempo decían, eso no puede ser, eso no puede ser, eso no va a suceder. Y sucede. Sí. Entonces, los hondureños hemos perdido el asombro, ya decimos, y todavía decimos, esto no va a pasar. Y pasa. Y pasa. Y hasta dudábamos de ese juicio, algunos se han atrevido a dudar de la Fiscalía y de la Justicia de Estados Unidos, que ahí sí, gracias a Dios, a pesar de todos los problemas que tienen, sigue imperando la ley y la justicia. Y algunos se atrevieron a decir que no, o más todavía, y nos asombra que digan que se equivocaron en el juicio. Vamos a la primera pausa del programa y luego continuamos escuchando el análisis de la expresidenta del COEP, que está aquí con nosotros hoy en el programa. Doctora Juliet Handal, ¿qué repercusiones tiene para Honduras en el corto plazo que el país sea exhibido internacionalmente como una nación sin instituciones serias que puedan combatir el delito transnacional? Repercusiones serias. Mayor crisis de la que hemos estado viviendo todo este tiempo. ¿Es eso lo que queremos? Y eso se lo pregunto a quienes dirigen instituciones importantes en nuestro país, tanto públicas, como privadas. Eso es lo que esperamos ante los niveles de pobreza que hay, ante el desempleo amplio, ante la corrupción sin castigo, ante el narcotráfico, podríamos decir, sin castigo local, porque es obvio que ha existido y que existe quizás. Vea lo que está pasando ahorita en Chile. Hay un pueblo que se cansó, rebalsó el vaso el hecho de aumentar el transporte al metro, pero esto rebalsó el vaso, pero venían acumulando desde hace tiempo. Como suele ocurrir en muchas sociedades. Y prácticamente se parece aquí a lo mucho, solo que la situación nuestra creo que es peor. Ahí venían acumulando el sistema de pensiones, sí, la corrupción, la privatización del agua, la corrupción, en muchos casos de corrupción entre los carabineros, que fue famoso ese caso, el ejército, que también fue señalado, temas de corrupción a nivel empresarial, como una famosa subida de 200 y pico de medicamentos el valor, y solo ahí se ganaron unos pocos 23 millones de dólares. Entonces la gente se cansó, rebalsó el vaso. ¿Es eso lo que queremos para acá? Y aquí peor, porque aquí prevalece, aquí el problema es que estamos señalados como, qué triste decirlo, como narcoestado. Y no lo digo yo, lo dijeron afuera en la fiscalía. ¿Quiénes son los culpables? Somos todos, creo yo, porque lo hemos permitido, y especialmente quienes toman decisiones en el país, porque el país ha estado muy mal administrado, pésimamente, especialmente en el tema económico, muy mal administrado en el tema social, los temas de salud, de educación, muy malas decisiones, dando importancia mayormente a sectores dentro del presupuesto que no son los más importantes, como dedicar más tiempo, y me perdonan las Fuerzas Armadas, me disculpan, pero es la verdad y yo creo que no sería honesta si no lo digo. En los últimos 10 años, el presupuesto a las Fuerzas Armadas ha subido el 190%. ¿Y para qué? Para hacerle la guerra a la gente que protesta. Mire cómo protestan en todas partes del mundo. Vea en Ecuador, ahorita, en el mismo Bolivia, porque sienten que les hicieron un fraude estilo Honduras. Con los votos rurales.
Exacto. Y también se paralizó y sale el ministro de gobierno diciendo al que se revuelve o al que proteste y genera violencia, ya sabe la que le platica. Van a tener consecuencias. ¿Le resulta algún parecido con una situación similar? Y yo le mencionaba a las Fuerzas Armadas, y no a todas, porque yo sé que hay gente digna, pero también algo les está pasando. Como cuando dicen, por ejemplo, no, nosotros no tenemos la culpa. Hubo un acuerdo político y hubo elecciones, y fueron elecciones con una candidatura ilegítima, pero nosotros no somos los culpables, son los políticos. ¿Y es que acaso los acuerdos políticos están encima de la Constitución? Me pregunto yo y se lo pregunto a usted. ¿Están sobre la Constitución los acuerdos políticos de partidos? ¿Si van a participar en una elección? O sea, yo creo que ahí, y en este momento sobre todo, tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde, sobre todo si dirigimos instituciones. Y en esas instituciones tenemos representados, estoy hablando de los sectores privados también. Sectores privados como las cámaras de comercio de San Pedro han elevado la voz. La iglesia. Ahora que menciona, qué belleza ese comunicado. De la conferencia episcopal. Sí, porque sí, ahí refleja la verdad que todos los hondureños deberíamos, y sobre todo los que están acobardados y en silencio, deberían de leer a cada instante y medir cada palabra de ese comunicado. Ahora que menciona gremios. Y vea el de las iglesias evangélicas. Sí. Qué tristeza, un acomodamiento, me disculpan, yo sé que todos los pastores no piensan igual. ¿Verdad? Sí, pero hay una acomodación. Hay una gran diferencia entre el documento de la Iglesia Católica y el documento de la Conferencia Episcopal. Esperábamos de la Conferencia de la Confraternidad Evangélica, que es apenas un grupito pequeño de dirigentes de la Iglesia evangélica. Muy bien. De eso nos ocuparemos en otro momento en este mismo programa, téngalo por seguro. ¿Por qué el COEP es tan silencioso? No entiendo. Entiendo que nombraron una comisión política y que de ahí van a sacar un comunicado, pero esto es de estar permanentemente en reunión. Estamos en una emergencia nacional, podríamos decir, desde el punto de vista moral, ético, institucional. Tenemos que buscar una salida, tenemos que resolverlo. Eso ya me lo dijo, Hemos pero sido ¿cómo culpables por haberlo permitido? ¿Cómo explica usted el silencio del COEP? Hay que preguntarles por qué. Lo hemos preguntado nosotros como expresidente y reclamamos continuamente. ¿Y qué respuesta tienen? Ya es tiempo. Mire, prevalece aquí, y esa es la estrategia que ha funcionado en muchos sectores. Como decía Monseñor Rómulo Emiliani en algún momento, el miedo paraliza. Y mucha gente poniendo de excusa que es que si sacamos un comunicado y decimos lo que tenemos que decir en este momento, vamos a generar más conflicto y más crisis. Dígame, licenciado Vanegas, ¿usted cree que más de lo que hemos tocado fondo y generado crisis en este país se va a generar si usted actúa en base a la responsabilidad que tiene de dirigir una institución? Mucho menos que eso justifique el silencio. Entonces, exacto. Y eso es a mi manera de ver, porque yo he hablado con alguna gente y dice, mira, tenemos que ser prudentes, porque... Y así se riega en todo. Mientras los otros van aprovechando ese silencio para decir, por ejemplo, y volviendo a las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, para sacar su fortaleza. Mira lo que pasó al día siguiente del juicio. Marcharon, y no el mero día de las Fuerzas Armadas. O sea, el pueblo es inteligente. ¿Por qué sacan esa fuerza? Como decía la doctora Suyapa, presidenta del Colegio Médico, en su Twitter recientemente, decía, penoso, que las Fuerzas Armadas han sacado solo sus dientes, pero no nos han sacado
y queremos ver el respeto a las leyes, a la Constitución y todo. De verdad que me da tristeza que pierda institucionalidad también las Fuerzas Armadas y quizás por unos pocos que a veces nos los encontramos y les decimos, pórtense bien con el pueblo hondureño, tienen una deuda social, pero yo creo que pueden reivindicarse. Ahora, para mí, y ya lo ha dicho incluso la Cámara de Comercio de San Pedro, y digo yo porque han sido beligerantes y valientes, han reclamado que cómo es posible que la corrupción se haya comido, a dónde está el dinero y cómo se explica que se haya triplicado los ingresos en el país a fuerza de impuestos que cada día estrangulan más al sector privado y que se haya generado mucho más ingreso en que ha sido utilizado. Se ha duplicado la deuda internacional. En estos últimos 10 años, más de 15,000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se explica si tenemos más pobreza y más desempleo? ¿Cómo poder ser cómplice de eso? Y, como le digo, muchos no se atreven a decirlo y la misma Cámara de Comercio ha dicho porque hay siempre empresarios que siguen el chronic capitalism, como dice Stiglitz, Joseph Stiglitz en su libro. En el juicio de Nueva York, los testigos y todos los señores que tomaron ahí la palabra en ese estrado judicial de tanto prestigio, hablaron de movimientos de narcotráfico de muchos años y que seguramente acarrean inmensas fortunas. Ese dinero, un señor de esos, de cualquier tamaño en el mundo del delito del narcotráfico, no lo puede guardar debajo de su almohada. Esas son fortunas que circulan en algún lugar. Eso también hace que en ese mundo estén involucrados empresarios, instituciones financieras. ¿Dónde está esa plata, doctora? Eso es lo que se insinúa cuando se da a conocer en ese juicio, todo lo que se ha dado a conocer, porque uno ve, por ejemplo, que cuando va a una institución y maneja, bueno, aprobaron nuevas leyes en cuanto al manejo del dinero y las cantidades que pueden cambiar en una institución financiera. A una persona decente le preguntan horrores. Sí, yo recuerdo que iba a pagar el dinero de la universidad de mi hijo con tarjeta de crédito porque ganaba más puntos, pero entonces se subió y ascendía una cantidad considerable. Tuve que llenar papeles como no se imagina porque la Comisión de Banca y Seguro así lo exige. Así lo exigía. Entonces dije yo, hasta me molesté porque a veces uno anda con el tiempo. Claro, limitado. Tenía que explicar de dónde había sacado ese dinero. ¿Y ¿verdad? para qué era? ¿Y para qué? Y presentar testigos y documentos y fotografías y videos y todo. Y ahora, si usted manda a cambiar un cheque arriba de 30,000, eso, me dice el muchacho, que a veces para pagar sueldos y eso, me dice, no me cambien arriba, tiene que ir usted personalmente. Bueno, y así. Entonces, ¿a dónde estaban todas esas instituciones? Comisión de Banca y Seguro, o sea, es lo que nos preguntamos, pero que aquí se ha censurado, es lo que tenemos que discutir. ¿Tiene usted alguna respuesta a esa inquietud? ¿Tiene usted alguna respuesta, alguna explicación? La respuesta es, como dice el juicio, con todas las investigaciones, instituciones coludidas, empresarios y también miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Eso no lo digo yo, esa es la investigación que ellos hicieron con mucho profesionalismo. ¿Sabe qué decía en relación? Aquí ya estamos, usted sabe, la única esperanza que queda es que todo se cae y se autodestruye en este tipo de imperios y de lo que está pasando aquí. Como el Imperio Romano, recuerda, la historia ha dicho que son los mismos que se autodestruyen. Cuando ya llega, se rebasan, como decía alguien ayer con lo de Chile, se les pasó, apretaron la tuerca más de lo que debían sectores empresariales
policía, ejército y políticos. Y decía una cientista política, dice, cuando nos hemos, de allá, hablando de la situación de Chile, todo este tiempo, el deterioro de la institucionalidad en este país se ha venido generando. Y cuando la institucionalidad está débil, es el caldo de cultivo para deslegitimar a quienes gobiernan. Fíjese qué interesante. Entonces dije, bueno, así no está pasando. ¿Hace cuánto no estamos hablando? Y los estudiosos, y escuchamos al FOSDE, escuchamos a los economistas de la situación de nuestro país y de la falta de institucionalidad. Escuchamos al Estado de la Nación, que es una organización en Costa Rica que hace estudios de desarrollo humano en Centroamérica, y aparecemos como desde hace años con una fragilidad institucional tremenda que ahora ha salido a flote. Entonces uno dice, bueno, lo que queda es que nada es eterno. Imagínense qué consuelo más terrible, que nos va a tomar más tiempo, porque prevalece el silencio, que decir, bueno, van a caer, ellos se autodestruyen, porque cuando hay corrupción, hay respeto a las leyes, a la Constitución, hay abuso del pueblo que ya no aguanta más porque ni medicamentos tienen en los hospitales. Cuando hay todo eso, se generan situaciones como la que están allá. Eso es lo que queremos muchos de los que estamos callados en este momento, porque estamos bien o porque tenemos negocios seguros. Ese dinero es salado. Yo creo que lo que debe prevalecer también es el temor a Dios, el respeto. Si creemos que somos eternos, infalibles, soberbios, porque eso es lo que se ha visto en todos estos días, la soberbia de los que no quieren aceptar que hicieron malas cosas. Yo no soy quien para condenar a nadie, pero sí tengo bien claro que el prestigio es lo más importante que uno puede tener en la vida. Y tengo bien claro que si el prestigio se pone en peligro por una denuncia, si tienes la ética, tú te haces un lado para que te demuestren que tu prestigio ha sido roto. Denme un minuto para una pausa y retomamos la plática y también la caricatura con esta brillante hondureña que está con nosotros. Nuestro encuentro semanal transcurre aquí en esta mesa de dibujo con muchos colores y pinceles. Mientras dibujo y converso y dibujo sobre temas de palpitante actualidad, como el día de hoy, con la distinguida lideresa hondureña, la doctora Juliette Handal de Castillo, que nos honra con su presencia en el programa, y en honor a quien también estoy elaborando un dibujo que llevo bastante avanzado, doctora. Voy a seguir con algunos detalles, voy a agregarle color, llevando en su mano orgullosa la bandera de Honduras. ¿Le parece bien así? Súper bien, súper. ¿Qué consecuencias económicas hay para el país? Bueno, ya las veníamos teniendo esas consecuencias, y muchos economistas lo habían dicho, prominentes en nuestro país, estudios de FOSDE. Nosotros, en nuestras opiniones como empresarios, hemos visto la inversión prácticamente paralizada. Y el crecimiento de la pobreza por la misma falta de inversiones, que son las que generan empleo. Y mientras eso sucedía, nos pintaban una fantasía de que sí habían inversiones. Esa negación ha hecho mucho daño. Y si usted se da cuenta, mire hasta cuándo reconocen
que las inversiones han caído casi en un 40%. Esto recientemente lo acaban de decir. Sí. Y hasta ahora, de verdad que eso indigna. Porque cuando lo dicen los demás, es malo, y sobre todo prominentes economistas en el país, estudios. ¿Por qué si usted tiene una voluntad de hacer las cosas bien y resolver los problemas del país, no escuchar a gente pensante, estudiosa, que dedica su tiempo a hacer estudios importantes que cualquier persona que dirige un país con la voluntad de hacer bien las cosas no los tomaría en cuenta? Y decirle, señores, vénganse a sentarse, sí, ayúdenme, no porque dudo. mi equipo económico que tengo no me ha dado estas luces antes, hasta ahora. Y es cierto, el país ha sido muy mal administrado y no me lo estoy inventando porque ahí están los resultados. ¿Sí? Vea los indicadores, vea lo que ha dicho el mismo Banco Mundial, que aquí no es un país con las condiciones adecuadas para invertir. Vea lo que ha dicho el mismo BID, estudios anteriores de los crecimientos que nos dicen que son una maravilla. El crecimiento, crecemos a 3.5%. Mire, ni aunque crezcamos, que no es malo, peor es que no creciéramos, pero eso no es efectivo. El BID en sus estudios que ha hecho ha dicho, los crecimientos efectivos son aquellos que generan un crecimiento también social, que la gente mejore en su calidad de vida. De acuerdo. Pero aquí no, aquí se ha ido deteriorando. Si los que vivimos mejor sentimos el peso del deterioro de la economía, de los costos en nuestras empresas, de los costos de energía, de luz, ¿usted cree que el emprendimiento de una persona que no tiene acceso a crédito, aunque sea un emprendedor y no tiene oportunidades, puede ser realizado bajo estas condiciones? ¿Y la realidad del desempleado? Exacto. O sea, no tienen. Entonces, ¿cómo podemos pretender un país más educado si no tienen ni para mandar a sus hijos a la escuela ni para comprarles un cuaderno? Mire, es lamentable que teniendo el estudio en sus manos, el mismo COEP hizo en el 2017 un estudio ENAE, en la encuesta empresarial famosa de empresas sostenibles. ¿Qué sostenibilidad vamos a tener? ¿Y sabe qué salió reflejado en esa encuesta? Que por cierto molestó mucho a sectores del gobierno, la encuesta de la realidad que viven los empresarios y que dijeron muy claramente ahí, no tenemos acceso al crédito, sobre todo los microempresarios. Tenemos que pagar impuesto de guerra, que todavía existe, porque yo creía que no. Hace poquito me llamó una amiga de Estados Unidos pidiéndome que por favor, si podía facilitarle un dinero porque a su hijo lo estaban extorsionando, y me mandó los mensajes que si no lo mataban le mandaron fotos de su familia. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, de verdad que es una situación bastante difícil, porque sin inversiones y con esta crisis que se nos avecina más, porque aquí en lugar de decir vamos a sentarnos, las organizaciones a proponer, a decir lo que tienen que decir en esta situación, podríamos decir amoral, estamos más bien con el silencio avalando la negación y la provocación. Si lo único que está creciendo aquí es el gasto en bombas lacrimógenas, ¿a dónde nos va a llevar eso? ¿Vamos a seguir eternamente protestando? Cuando aquí en el país hay gente buena, pensante, decente, honesta, ¿por qué no recurrir a esas personas? Y los que han hecho malas cosas, decir, me voy a hacer a un lado, pero yo quiero a mi país. Y como quiero a mi país, necesitamos que la sociedad hondureña se organice y tome las riendas del país por un tiempo. Mire que ahorita, o mejor dicho, en estos días recibí
una invitación del Instituto Nacional Demócrata para un diplomado, para que la Convergencia Ciudadana, que tenemos un grupo de ciudadanos, nombrar un candidato, para hablar, es un diplomado sobre la forma de buscar democracia e integridad en el país. Y en su introducción, ¿qué dice? Honduras ha sido señalada como el país de los más corruptos del mundo según Transparencia Internacional. La falta de institucionalidad se pone ahí. Ese es el encabezado de esa invitación a participar en esa diplomado. Decir que somos de los más... ¿Y sabe quién está financiando todo eso? También el Instituto Demócrata, que es extranjero, y está Naciones Unidas, PNUD, la Fundación Carter, la otra la Sociedad para una Vida Mejor, la OEA. Todo eso, un diplomado que va a durar entre noviembre y diciembre para ver qué se puede hacer. Y están invitados sociedad civil, diferentes sectores. Todo eso es bueno, pero necesitamos resolver y nosotros tenemos que resolver esto que estamos viviendo. ¿Cómo se resuelve, Yo le pido doctora? a la gente... ¿Cómo se resuelve? Rompiendo el silencio, rompiendo y exigiendo. Y cada quien adoptando la responsabilidad que tienen todas las instituciones en general, empresa privada, ¿Cuál es la responsabilidad de los empresarios? La responsabilidad de los empresarios, sobre todo, que somos los más afectados en este tipo de situaciones. Cuando hay crisis y tomas y todo, que no las condeno. Mire a ver en Ecuador, a ver si condenan. Mire en Argentina, al contrario, depende de quién las haga y así se condenan las cosas. Es muy triste eso, pero nos afecta enormemente, aunque yo decía en algún momento, es cierto que las protestas y las manifestaciones nos hacen perder, pero más nos hace perder el silencio y la indiferencia de no decir las cosas por su nombre. Y yo hago un llamado a todas las instituciones, sobre todo a las privadas, a que de verdad tomemos responsabilidades y que no nos dejemos impresionar por eso, ay no, no queremos causar. Y que los que tienen compromisos, porque tienen negocios y contratos, se hagan a un lado y que dejen actuar y que no amenacen a los empresarios en las cúpulas empresariales que quieren actuar. Que no les metan miedo, que no los chantajeen, también de parte de quienes los han estado chantajeando y por eso ese silencio. Las organizaciones, colegios profesionales. ¿Desde el Estado se chantajea a la empresa privada? Mire, yo creo que sería deshonesta no hablar de esta manera, pero hemos tenido un montón de casos. Y yo, porque no tengo la autoridad de decir los nombres, de personas que me han dicho, mira, cuando dije esto me llamaron. O usted sabe, los medios también. Muchos periodistas reciben llamadas cuando invitan a ciertas personas que no quieren que digan lo que se dice, por ejemplo, como cuando inviten a un expresidente del COEP, don Fito Facusé, que dice las cosas por su nombre. Hay censura. Hay censura. Y lo puedo decir con nombre y apellido, y hay amenazas, y a veces hasta intimidación. Yo he sido víctima de eso. He sido víctima. Pero puse las denuncias donde correspondía y no quise hacer el papel de víctima, sino que dije, esto no puede ser, y llevé la denuncia donde correspondía. Aunque no tuve respuesta, pero por lo menos dejé constancia y evidencia de la indefensión en que nos encontramos. Vamos a una pausa en el programa, Vanegas. En breve, mis últimas preguntas y los retoques de la caricatura de nuestra invitada. Siga aquí, por favor.
Doctora Juliet Handal, expresidenta del COEP, líder comunitaria de este país, ¿comparte usted la opinión de muchos líderes políticos, de gremios y periodistas que han planteado públicamente que una solución al problema es la renuncia del gobernante? Considero que sí, debe hacerse a un lado, estamos de acuerdo, y hasta empresarios. Recientemente Eduardo Facusé, hijo, lo dijo, y no lo hacemos por causar daño. Yo creo que sería una bonita actitud del presidente o del señor Hernández de hacerse a un lado. Si aquí hay gente buena que puede tomar las riendas del país, yo creo que sería un acto de respeto para él mismo, de ganar un poquito de respeto, que lo ha perdido muchísimo, respeto a su familia, que ahora está sufriendo, pero así han sufrido miles de familias en nuestro país, respeto a su partido, que muchos están de verdad avergonzados y no están de acuerdo con la actitud que él tiene, tal vez no se lo dicen, o algunos, si son buenos amigos de él, se lo dirán, y no digamos por respeto al pueblo hondureño. Yo creo que sería sano. Es que esta crisis, bueno, no sabemos si lo que viene va a ser mucho mejor o va a mejorar, pero de plano puedo adelantar que como todo el mundo ha centrado su rechazo, sobre todo por la actitud que han tomado algunos de sus ministros también, yo creo que sería muy, muy sano y bueno para el país. Mire, yo creo que para que tomemos esa fuerza, sobre todo de los que guardan silencio, y que se lo digan, porque los que guardan silencio no le ayudan. Hay que leer, como le decía, cada palabra en ese comunicado de la conferencia episcopal. Y sobre todo, un llamado a nuestra conciencia y a nuestro interior. Porque no sé cómo se puede vivir tranquilo y en paz con uno mismo, que es lo más importante para generar tranquilidad y paz a nuestro alrededor, si no hacemos las cosas que debemos de hacer cuando corresponde y sobre todo cuando tenemos una responsabilidad. Doctora Handal, en ese escenario, ¿qué sigue? Depende de la actitud de él. Ahí tiene una oportunidad muy buena para decir a Honduras, te quiero, y por eso me hago a un lado. Y si eso se produce, ¿qué sigue? Pues yo diría, los expertos en eso, en recomendar, muchos dicen, bueno, o queda como corresponde a la ley, un designado, o se hace como ha habido en otras ocasiones, que han cambiado las reglas, pero que todo sea por el bien del país, o un gobierno de transición con gente responsable y decente, con gente con credibilidad, que sí la hay en el país. Fíjese, y esto no se lo he dicho, pero siempre lo digo en mis entrevistas, cómo se ha ido deteriorando no solo la institucionalidad, sino la credibilidad de las personas. Digo, la forma de la escogencia, ¿no? La escogencia de las personas para formar parte de los gabinetes de gobierno. Usted recordará que aún cuando habían golpes de Estado, la fuerza militar escogía a los mejores hombres y mujeres preparados en nuestro país para formar parte de los gabinetes. No estaban contaminados esa gente preparada y todo, y si tenían simpatía por algún partido, pero no eran esos activistas radicales que cuando la línea de su partido les dice hay que votar por aquí, por ahí se van. Sin importar el interés nacional. Recordemos aún, sin importar el interés nacional, pero usted acaba de
de hacer una demostración en el Congreso cuando se opuso, aunque su partido haya votado o su grupo de compañeros haya votado. Yo creo que a eso me refiero. Antes es que la liberal soy hondureño, conciencia. por supuesto. Exacto, y su conciencia. Y mi patria es más alta que la luna, como dice Neruda. Exacto, y no hay algo que mate más que el sentirse culpable porque no se actuó bien. Usted recordará en los consejos de ministros un doctor Aguilar Paz, que eran famosos no solo aquí, sino afuera. Usted recordará, y no quiero que se resienta mucha gente, pero todos los gabinetes anteriores, digo, desde antes, de los 10 últimos años, que todavía quedaban algunos y que renunciaron, por ejemplo, el señor Hernández Alcerro, renunció, yo creo que más que renunció, por lo que se encontraba rodeado y aceptó una posición afuera. Quizás lucharon. Recuerdo todo el gabinete del presidente Maduro, y no porque yo haya formado parte, aunque sea por un tiempo corto, el gabinete aún del presidente Zelaya, que es tan criticado también, tenía gente pensante, decente y creíble en sus gabinetes. Presidente Reina, el presidente Carlos Flores. Gente, ¿verdad? Ellos, los políticos en ese entonces, no se metían con el tema de preparación. Eran gente conocida y eran líderes. Pero ahora dígame usted si conoce a los funcionarios, me perdonan, pero es que solo se conoce uno, que es el que habla por todos. Entonces, de verdad, resentimos los hondureños eso, esa falta de oportunidad para la gente que se prepara, que se educa. Eso ya no vale en el país. ¿Cuánta gente en el pasado su objetivo era prepararse duro para lograr tener posiciones porque solo con la preparación podía ostentarla? Pero ahora es a quien grita más y a quien se pega más a las malas decisiones o al irrespeto a la ley o a qué, cómo se han cambiado los papeles. Podría quedarme aquí toda la semana conversando con usted, pero estoy profundamente agradecido con sus reflexiones, y para dejar patente mi agradecimiento, voy a colocar en sus manos el obsequio de este domingo de nuestro programa. Antes la comparto con el público. La caricatura con la que honramos la presencia de la doctora Juliet Handal de Castillo hoy en el estudio Rosario Sagastume de Ferrari. ¿Qué le parece nuestro dibujo? Muy bonita. ¿Le gusta? Usted tiene un arte fabuloso. Se lo agradezco. Yo le agradezco a usted. Tenga la seguridad que va a ocupar un lugar muy especial. Muchas gracias. No solo en mi corazón, sino también en la casa. Le voy a mandar a hacer un marco. Muy bien, muchas gracias, doctora. Déjeme una sola palabra como respuesta a estas últimas inquietudes que tengo. ¿Por qué razón ama a Honduras? Porque es mi patria y porque no podría vivir en otra. ¿Qué concepto tiene del Partido Nacional? Avergonzado. ¿Cómo califica a la directiva del COEP? Difícil, pero pasiva. Silencio. ¿Carga usted con alguna culpa? Trato de no cargarla diciendo las cosas. ¿Cuántos inocentes habrá en las cárceles? Con el tipo de justicia que tenemos, creo que habrán muchas. ¿Y cuántos culpables andan en la calle? Pues yo creo que muchos. ¿Cuál es su proyecto vital? Mi familia. ¿Cómo califica usted la inmunidad de los diputados? Vergonzosa. ¿Hacia dónde vamos? A una crisis profunda si no se resuelve. Si usted fuera presidenta del país hoy, ¿qué haría? Llamar a los hombres y mujeres más preparados en el país y que quieren a Honduras, y honestos sobre todo,
para buscar una salida. Gracias por estar aquí. Le deseo muchísimos éxitos. He disfrutado mucho escucharle este domingo, doctora. Regrese cuando quiera. Muchas gracias. A todos, gracias y adiós.